saludo grande y cariñoso a un par de amigos que venían ayer de retorno desde Chiloé a Santiago y que tuvieron que pasar la noche en Concepción. No sé si pasar la noche o despegaron de madrugada, pero cuando estaban sobrevolando Santiago se les informó que la emergencia aviaria les iba a impedir aterrizar y que por lo tanto tenían que devolverse. Estamos con Marco Álvarez, que es jefe de tránsito aéreo de la Dirección General de Aeronáutica Civil de nuestro país, para que nos cuente un poco en qué va todo esto de... Marco, la primera pregunta es, ¿la gaviota dominicana o la paloma dominicana? ¿Cómo está, Aldo? Buenos días. Hola, Marco. Esa es la gaviota dominicana. Esa es la especie que nos ha generado algún trastorno en el aeropuerto y que ya viene desde algunos años también presentándonos como un fenómeno que está de alguna manera poniendo en jaque la seguridad de los vuelos, por lo cual hay que tomar medidas que son algo extremas en términos de que hay que suspender, pausar el movimiento regular de los vuelos hasta que el fenómeno vaya pasando y luego alcance los niveles de seguridad que se exigen para esta actividad. Ahora, también hay que mencionar... Espérate, que vamos a tener que interrumpir este contacto un segundo porque hay un aleteo insoportable. Yo creo gaviota. Que la gaviota dominicana también se metió en la línea telefónica. Se pasó. Están interrumpiendo todas las gaviotas. Ahora, el 11 de abril, la Dirección General de Aeronáutica Civil detectó la presencia de estos largos grupos de gaviotas dominicanas y suspendieron temporalmente las operaciones por 6 días consecutivos. Y estas gaviotas, hay que decirlo, cruzan en la mañana, después del amanecer, de oriente a poniente por sobre el aeropuerto y se desplazan a lugares donde se van alimentando. Entonces, ahí es donde se genera ese problema y es algo que hay que decirlo, no es novedoso en el sentido de que siempre en todos los aeropuertos siempre hay un equipo que se encarga del control aviario porque sabemos que es un problema tremendo para la aviación. Siempre existe el cuidado con respecto a lo que pasa con las aves en las cercanías de un aeropuerto, pero ahora por lo visto, y es lo que vamos a conversar con Marco, la presencia ha sido más masiva, pero tú sabes lo peligroso que puede ser que un avión se enfrente con una bandada de aves. Sí, esto provoca tanto misterio como el cónclave vaticano para elegir al nuevo papa, Marco, pero ¿cómo se puede aminorar el riesgo de las aves en los aeropuertos? Porque uno supone que están interrumpiendo el tránsito aéreo, hay posibilidades de exterminarlas, hay posibilidades de controlarlas, hay posibilidades de... O sea, ¿cómo se hace efectivamente? ¿Es verdad que le van a tirar halcones para que arranquen o no? No es mentira, digamos. En términos de que hay no es verdad, pero si quieres es verdad. Hay una serie de medidas de mitigación que se aplican para contrarrestar este fenómeno. Entonces, le cuento en detalle. En el aeropuerto se da el fenómeno con las aves y en general en los aeropuertos con las aves residentes, que son otras especies de aves que están trasladándose dentro del aeropuerto, de las inmediaciones. También se ha hablado de los vertederos ilegales que se forman y que son focos de atracción para la ave, y esas son las que están en grupos, pequeños o no tan pequeños, trasladándose dentro del aeropuerto, y para combatir, para repeler, para aminorar ese riesgo, hay una serie de componentes que se utilizan, equipos, personal especializado que está haciendo uso de una serie de tecnologías y diversos mecanismos para mitigar ese riesgo. Y están las otras, que es la gaviota dominicana que me mencionaba Aldo, que es la que pasa más alto, la que no se ve de alguna manera espantada por los medios de mitigación que hay en tierra, y para eso es que se contrata un servicio de cetrería que trae aves rapaces y que vuelan a mayor altura para de alguna manera ahuyentar esta gaviota que es la que pasa por sobre el aeropuerto. Entonces ellas vuelan a una altura en que no se ven mitigadas por los medios que hay en superficie. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos que las ahuyenten y que las dispersen, porque van a una altura en donde efectivamente representan un alto riesgo para el aterrizaje o los despegues de las aeronaves, y las otras que son las residentes, más bien es en la pista misma en donde provocan el mayor riesgo. Bien, ahí está entonces una explicación importante con respecto a lo que pasa con estas aves que generan preocupación igual. ¿Cuál es la situación actual, hoy día, por ejemplo, de lo que está pasando en el aeropuerto?
Las aves están presentes siempre en el aeropuerto, principalmente en horas diurnas. Entonces, ¿qué sucede? Que hay horarios aquí en donde las aves son muy bien comportadas, en la mañana, en la madrugada, cercano a las 7 de la mañana y se extiende por 30 minutos, siempre esperamos que sea lo menos posible, se produce un gran movimiento de desplazamiento de aves que se trasladan aparentemente desde el lugar de pernocte, que está al oriente del aeropuerto, hacia el sector donde van a alimentarse durante el día, hacia el poniente del aeropuerto, hacia el oeste. Entonces, esas son las que provocan este fenómeno en la mañana. Y en la tarde, antes del anochecer, se trasladan desde el lugar donde se están alimentando al lugar de pernocte. Por eso ayer, sin ir más lejos, en la tarde, poco antes de las 6 de la tarde, estuvo este fenómeno de nuevo en que se trasladaron de poniente a oriente. Así que el fenómeno se da en las mañanas y en las tardes, y particularmente en estos meses de abril, mayo, y también se repite en los últimos años, se ha estado repitiendo en septiembre, octubre. Marco, pucha, a ver, para saber del cónclave uno recomienda películas de cónclave. Para saber de fútbol yo recomiendo algunas películas de fútbol. Seguramente a ti te gustó tanto como a mí una película que los controladores aéreos tienen que ver, que es Sally, que es este avión que parte de La Guardia y que aterriza en el Hudson, salvándose todo el mundo, en Tom Hanks. Pero ahí tenemos un ejemplo de lo que puede provocar una emergencia aviaria en un avión, ¿no? Exactamente, Aldo. Esa película representa en plenitud y felizmente con un final feliz, ¿cierto? En el caso de la película, pero siempre este tipo de eventos rara vez tienen un final como el que tuvo la aeronave que despegó de La Guardia y acuatizó en el río Hudson, ¿verdad? Normalmente son bastante más dramáticos, entonces nosotros no podemos exponernos a que haya una situación de riesgo que vaya a poner en jaque la seguridad de cada uno de los vuelos. Por eso hablaba en un principio yo de una medida extrema, porque este tipo de actividad que está permanentemente, todo el día hay personal en la pista con vehículos desplazándose, que es un método más de mitigación de las aves, para espantarlas del lugar. Estamos permanentemente vigilando, pero cuando los niveles de presencia de aves alcanzan niveles de severidad que va más allá de las capacidades que tenemos para mitigar, es que no queda más opción que decir, ¿sabes qué? Vamos a suspender transitoriamente las llegadas o las salidas, dependiendo de la ubicación de las aves también, tratando de afectar lo menos posible el movimiento de las aves, pero sin ponerlos en riesgo. Claro, ¿no? Y además obviamente la gente también se pregunta qué pasa con esas aves. En este caso son gaviotas dominicanas, para dejarlo claro, son aves migratorias, estas en particular, no son de acá. Pero no es que vengan de República Dominicana, Marco, ¿no? No, la especie es el nombre de la especie y yo no quisiera profundizar en eso porque no es mi área. Yo soy de profesión controlador de tránsito aéreo, entonces no quisiera cometer la imprudencia de dar algún término que no corresponda, pero esa es la especie que circula por acá y que se traslada de oriente a poniente, de poniente a oriente. Entiendo que la migración como expresión está referida más bien a precisamente las aves que se trasladan en largas distancias. Pero el efecto que provoca en el aeropuerto es ese desplazamiento de la gaviota dominicana, que es la presencia más masiva que tenemos en este periodo del año y también en septiembre, octubre, que es la misma. Ya, no es que hayan llegado los aviones haitianos, ponte tú. Ay, pero... Claro, no, nada que ver. No Marco, llegaron, no. Lo que queremos enfatizar es que la situación está bajo, que hay seguridad en torno a la operación del aeropuerto, ¿no? Absoluta, Aldo, no, en ese sentido nosotros no podemos exponernos a bajar los niveles de seguridad de las operaciones aéreas por la presencia de aves, que por lo demás no quisiera minimizar los tiempos, porque yo sé que el retraso en un avión para una persona podría no ser tan relevante y para otro es determinante llegar a la hora a su punto de destino, pero la idea es que puedan llegar con seguridad siempre. Entonces, cuando se toman estas medidas, es una medida extrema, mientras no terminamos de encontrar otras soluciones, que por lo demás este es un fenómeno que está en el mundo entero. Hoy día una de las causas por las cuales se caen los aviones en el mundo es por la presencia de la actividad aviar. Por lo tanto, no queremos exponernos a hacer noticia nosotros por eso. Muchas gracias, Marco, por instruirnos sobre esto, ¿eh?
Agradecidos. Encantado, Aldo.